¿Y si te dijera que una simple carta de 6 páginas podría cambiar por completo el futuro de la Fórmula 1? ¿Y también el destino de Franco Colapinto? Porque eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo. Mientras todos estaban mirando los tiempos de práctica y pensando en Canadá, detrás de escena se desató una guerra política que podría redefinir el poder dentro del paddock durante la próxima década. Y ojo con esto, porque no estamos hablando de rumores. Estamos hablando de un movimiento directo de Zak Brown, el CEO de McLaren, contra las alianzas entre equipos. Una jugada que apunta silenciosamente a Mercedes, ¡au!, y también al futuro de Franco Colapinto. Y antes de seguir, si te apasiona la Fórmula 1 y quieres enterarte de todo lo que pasa detrás de las cámaras, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana. Porque lo que viene en las próximas semanas puede explotar completamente el mercado de pilotos. Porque acá hay algo que mucha gente todavía no entendió. Zak Brown no eligió este momento por casualidad. En la Fórmula 1 el timing lo es todo. Y mandar esa carta justo ahora, a días del Gran Premio de Canadá, tiene una razón muy concreta. Mercedes está negociando comprar parte de Alpine, no es un rumor pequeño. Es una operación real. Y si se concreta antes de que la FIA intervenga, ya no habría forma de frenarla. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. La carta no menciona directamente ni a Mercedes, ni a Alpine, ni a Colapinto, ni una sola vez. Pero todos dentro del paddock entendieron perfectamente hacia dónde apuntaba. Porque en Fórmula 1 no hace falta nombrar a alguien para enviar un mensaje. Y cuando alguien como Zak Brown mueve una pieza así, el resto escucha. Te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años. Las guerras más importantes de la Fórmula 1 casi nunca se pelean en la pista. Se pelean en oficinas, reuniones privadas y documentos legales que los fans jamás ven. Y esta carta es exactamente eso. Según trascendió, el documento tiene 6 páginas completas con argumentos, ejemplos concretos y una exigencia directa a la FIA. Eliminar las alianzas estructurales entre equipos, todas, las actuales y las futuras. ¿Pero por qué McLaren está tan desesperado por frenar esto? Bueno, Brown cree que hay equipos jugando con ventajas que otros no tienen. Y para demostrarlo, utilizó varios ejemplos que generaron muchísimo ruido dentro del paddock. El primero ocurrió en Miami. Según Brown, hubo una situación donde un piloto de Racing Bulls habría recibido instrucciones para facilitarle las cosas a Max Verstappen. Y claro, Racing Bulls y Red Bull pertenecen al mismo grupo. Si eso realmente ocurrió, para McLaren significa una cosa muy grave, manipulación deportiva indirecta. Pero eso no es ni siquiera lo más explosivo. Porque Brown también recordó lo que pasó en Singapur 2024, ¿te acuerdas de aquella vuelta rápida de Daniel Ricciardo en el final de la carrera? En apariencia parecía algo normal. Pero según McLaren, esa maniobra terminó beneficiando directamente a Red Bull y perjudicando a Lando Norris en plena pelea por el campeonato. Y acá aparece la pregunta incómoda que nadie quiere responder públicamente. ¿Hasta qué punto dos equipos vinculados pueden ayudarse entre sí sin romper el espíritu deportivo? La FIA sabe que esa duda existe. Y eso es clave. Porque Mohammed Ben Sulayem ya había dejado caer hace semanas una frase muy fuerte. Que personalmente no cree que una misma estructura deba controlar dos equipos dentro de la Fórmula 1, y cuando el presidente de la FIA dice algo así públicamente, significa que el debate ya está abierto puertas adentro. Ahora, ojo con este detalle, porque es fundamental. Brown no solo habló de maniobras en pista, también habló de movimientos internos de personal, ingenieros, directores, técnicos. Gente que pasa de un equipo a otro casi sin restricciones cuando pertenecen a la misma estructura empresarial. Y ahí es donde McLaren siente que compite en desventaja. Porque mientras algunos equipos pueden mover talento de forma inmediata dentro de su propia red, otros tienen que esperar meses y pagar millones para contratar a la misma gente. Según Brown, eso crea dos categorías distintas dentro de la Fórmula 1. Los equipos protegidos por alianzas. Y los independientes. Y sinceramente, cuando alguien que vive esto todos los días decide enviar una carta formal a la FIA, es porque siente que la situación ya llegó demasiado lejos. Pero ahora viene la parte que más preocupa a los fanáticos latinoamericanos.
¿Qué pasa con Colapinto en medio de todo esto? Porque aunque el argentino no haya sido mencionado directamente, el efecto puede terminar impactándolo muchísimo más de lo que parece. Actualmente, Alpine sigue evaluando cambios importantes en su estructura. Y si Mercedes finalmente comprara ese 24% del equipo, Alpine podría recibir más apoyo técnico, más inversión y más influencia dentro del paddock. Eso, en teoría, podría hacer al auto más competitivo. Y si el auto mejora, Colapinto también tendría mejores resultados. Pero aquí es donde todo cambia. Si realmente entiendes cómo funciona la Fórmula 1 moderna, sabes que las alianzas entre equipos generan ventajas enormes. Intercambio de información, desarrollo técnico, movimientos de personal, estrategias compartidas. Todo eso puede alterar el equilibrio competitivo. Y la FIA ahora tiene una decisión extremadamente delicada delante suyo. Porque si actúa rápido, podría bloquear operaciones multimillonarias y cambiar la estructura del deporte. Pero si no hace nada, las alianzas seguirán creciendo y posiblemente se vuelvan todavía más poderosas en el futuro. Y mientras tanto, Colapinto queda justo en el medio de esa tormenta. Por cierto, tengo curiosidad, ¿tú qué harías si fueras la FIA? ¿Prohibirías estas alianzas o dejarías que los equipos negocien libremente? Te leo en los comentarios porque este tema está dividiendo completamente a los fans. Y ojo con lo que viene ahora. Porque la ventana para bloquear la compra de Mercedes no es eterna. Según se comenta dentro del paddock, todo podría resolverse antes de septiembre. Eso significa que las próximas semanas van a ser decisivas. Demasiado decisivas. Y si la FIA realmente quiere intervenir, tiene que hacerlo ya. Porque una vez firmado el acuerdo, probablemente sea demasiado tarde. Mientras los fanáticos miran las clasificaciones y esperan el próximo Gran Premio, detrás de escenas se está jugando una partida muchísimo más grande. Una batalla silenciosa entre equipos, accionistas, abogados y dirigentes que puede definir cómo será la Fórmula 1 de los próximos 10 años. Y lo más impresionante de todo, es que apenas estamos viendo el comienzo. Porque cuando empiezan este tipo de guerras políticas, normalmente terminan arrastrando a todo el paddock. Equipos, pilotos, contratos y campeonatos enteros. Así que si te gustó este video, deja tu like porque se vienen semanas absolutamente explosivas en la Fórmula 1, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna actualización sobre Colapinto, McLaren, Mercedes y toda la guerra política que acaba de comenzar dentro del paddock. Y ahora dime algo en los comentarios. ¿Crees que Zak Brown está defendiendo el deporte? ¿O simplemente está intentando frenar a sus rivales antes de que sea demasiado tarde? Porque si la FIA decide bloquear la operación antes de que se cierre, Alpine perdería posiblemente al socio más poderoso que tenía sobre la mesa. Y eso obligaría al equipo a buscar otras alternativas, otros inversores, otros aliados, otros planes. Y cada cambio de poder dentro de un equipo trae consecuencias internas. Sobre todo en Fórmula 1. Porque un nuevo accionista nunca llega solo con dinero. Llega con ideas, con intereses, con pilotos favoritos, con proyectos propios. Y eso puede alterar completamente el contexto en el que se negocia el futuro de un piloto. Ahora mismo, Colapinto tiene contrato hasta finales de 2026. Eso no cambia automáticamente si Mercedes entra o no entra. Pero sí cambia el entorno político alrededor del equipo. Y en la Fórmula 1, muchas veces el contexto importa tanto como el talento. Hay algo que mucha gente no está viendo. Si Mercedes entrara como accionista fuerte de Alpine, también podría intentar posicionar pilotos vinculados a su propia academia en el futuro. Y ahí aparecería una competencia interna todavía más feroz. Pero si la operación se cae, Alpine seguiría funcionando como una estructura más independiente. Y eso podría darle a Colapinto un peso mucho mayor dentro del proyecto deportivo. ¿Ves por qué esta carta es tan importante? Porque no se trata solo de reglamentos. No se trata solo de política. Se trata de cómo una decisión tomada en una oficina puede cambiar carreras enteras. Y mientras todo esto ocurre, la tensión dentro del paro que está creciendo. Porque Brown no solo está atacando el posible acuerdo entre Mercedes y Alpine.
También está cuestionando directamente el modelo que Red Bull lleva usando desde hace casi 20 años con Racing Bulls. Eso ya no es una crítica aislada. Eso es una declaración de guerra política. Y sinceramente, no todos están felices con eso. Hay quienes creen que McLaren simplemente está defendiendo la integridad deportiva. Pero también hay quienes piensan que Brown solo intenta frenar el crecimiento de sus rivales ahora que McLaren volvió a pelear arriba. Y ahí aparece el debate más incómodo de todos. ¿Esto realmente es una lucha por la equidad? ¿O es una jugada estratégica disfrazada de moral deportiva? Porque claro, McLaren hoy también es uno de los equipos más poderosos económicamente de toda la parrilla. Y algunos dentro del paddock consideran bastante conveniente que el reclamo llegue justo cuando Mercedes analiza fortalecer a Alpine. Pero aquí está el problema. Aunque Brown tenga intereses propios, muchos de los ejemplos que citó son reales. Y eso hace que el debate sea muchísimo más difícil de ignorar.